falta una de las invitadas a esta mesa, que es Ornella. Vamos a esperar a ver si llega porque estaba con algún contratiempo, pero bueno, vamos arrancando y en todo caso sumamos a Ornella en la mesa. Bueno, me presento, yo soy Rafael Blanco, junto con Lucía Ariza y Martín Huelman coordino el área de salud y población. Esta es nuestra mesa de cierre de las 15ª jornadas. Denominamos esta mesa el día después de la nueva ley de VIH, desafíos y agenda pendiente. ¿Se escucha bien o se escucha como con un eco? ¿Está bien? Ahí va. Decía, el título de la mesa es el día después de la nueva ley de VIH. Es un tema que tiene una larga historia en el área de salud y población desde su fundación, con investigadoras que han, trabajado desde los inicios del área, como Analia Conrit, Mónica Petracci, Mario Peceni, Graciela Gallini, que anda por ahí, de las nuevas generaciones, Daniel Jones, Martín Huelman, Marisol Orlando. Es un tema también que hemos tomado en la coordinación desde hace al menos 3 años, por eso la reunión abierta que hicimos con Ciclo Positivo, el primer festival Sociales Positiva que hicimos en esta facultad en coproducción con la entonces Subsecretaría de Políticas de Género de la facultad, y también el pedido de resolución del Consejo Directivo de esta facultad para que se pida a favor del tratamiento de la nueva ley de VIH entonces en el Senado, que estaba esperando todavía ser tratado. Entonces, bueno, nos parecía cerrar estas jornadas convocando un tema que tiene su historia en el área, también una coyuntura, que es la sanción de la nueva ley finalmente, luego de haber perdido estado parlamentario en varias oportunidades, que este año se sancionó en ambas cámaras y también se reglamentó y se promulgó la ley. Entonces, bueno, hay un escenario del presente que también nos convocaba a esta mesa y, por supuesto, un escenario futuro, que es el que vamos a debatir y a problematizar en esta mesa. Para eso me acompañan, los voy a presentar en el orden en que van a hacer uso de la palabra: Manuel Ferreiro, coordinador del Núcleo CABA de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos; Hernán Mancelli, doctor en Sociología y Demografía por la Universidad de Texas en Austin, investigador del CONICET, profesor de la UBA y director del Centro de Estudios de Población, del CENEP; y a mi lado Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos a la espera a ver si llega Ornella Infante, directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Entonces, bueno, hacemos uso de la palabra y después, si nos queda tiempo, tenemos un espacio de intercambio entre la mesa y también con el público, y también tenemos luego de las 8 un brindis. También están invitadas a quedarse a festejar un nuevo cierre de las jornadas en el marco de la universidad pública. Así que, bueno, Manuel, te damos la palabra. Hola, hola, ¿se escucha? Ahí. Bueno, nada, antes que nada agradecer por la invitación, no solamente por esta invitación, sino por todo lo que se ha hecho en conjunto. Ahí vos recién lo mencionabas. El Festival Sociales Positiva para nosotros, y para mí en lo particular, que yo soy estudiante de esta casa de estudios, me tocó muy de cerca, y al mismo tiempo pude ver no solamente en mis compañeros de la organización de la RAJAP, sino también en cruzarme a todos mis compañeros de la facultad. Así que fue como una especie de encontronazo entre dos mundos, que fue muy increíble, y fue muy increíble también en términos de que, si bien hace muchos años que camino por estos pasillos, yo nunca había podido hablar de VIH en estos pasillos. Y también fue visibilizar eso, que las personas con VIH caminamos, existimos, y en este caso transitamos los pasillos de FSOC. Idealmente actividades o proyectos como ese deberían llevarse a todos los centros de estudio, ojalá a las demás universidades y demás espacios educativos. Entiendo que es importante porque entiendo que es clave que podamos hablar sobre VIH en cada espacio donde se eduque a las personas. Asimismo, también reconocer que cuando fue la reunión del Consejo Directivo, donde se proclamó a favor
de la nueva sanción de la nueva ley de VIH, que al día siguiente fue, de hecho, la ley, así que nos trajo suerte en ese sentido. Así que vengo a buscar un poco más de suerte una vez acá, compartiendo este espacio. Para quienes no conocen, la RAJAP es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Es una red que tiene más de 12 años de existencia. Es una red que nace en torno a jóvenes, básicamente, al principio verticales. Para quienes no sepan qué son las personas verticales, son aquellas que nacen con el virus, es decir, que se da la transmisión perinatal, lo llamamos entre nosotros los verticales, que básicamente encontraban la necesidad de hablar de VIH hace 12 años, estamos hablando también, cuando no se hablaba sobre VIH o el único discurso que existía en torno al VIH era el de la prevención. Creo que para muchas personas, incluso las que están acá, cuando se habla de VIH, enseguida piensan como en campañas de prevención y demás. Entonces, lo que se dio cuenta y lo que se fue desarrollando durante estos 12 años fue la idea de que la RAJAP era necesaria en tanto y en cuanto falte un discurso que le hable a las personas que ya conviven con el virus. Esto es un pilar fundamental para nosotros en la red, porque muchos verticales y muchas personas que contrayeron el virus a temprana edad durante la adolescencia vieron clases y clases y clases en el colegio y otros espacios educativos en donde la información que se daba sobre ITS, enmarquemos esto en cómo se encaraba la ESI antes, si es que era ESI o era otra cosa, pero siempre cuando se hablaba sobre VIH e ITS se encaraba desde este enfoque, el de la prevención. ¿En qué lugar nos deja a nosotros, personas seropositivas que vivimos con el virus, el discurso de la prevención? Esto normativo de no lo tengas, ¿no? En torno a esa idea fue que inicialmente se creó la RAJAP y durante el transcurso de estos 12 años, la verdad que fue tomando muchos otros rumbos, ya un poco más desplazados de lo que es la contención entre pares, sino que también, inevitablemente, lo que se advirtió fue que el contexto y el marco legal que nos amparaba era antiguo. Ahí, como bien decía Rafa, hace varios años que se viene presentando la ley, hace más años todavía que se viene pensando en la ley, porque algo que se dio cuenta internamente adentro de la RAJAP y en muchas otras organizaciones que le dan respuesta al VIH es que no era suficiente. Desde la mirada anterior de la ley de 1990, la ley de SIDA, se entendía que garantizando el acceso al tratamiento, al diagnóstico y el seguimiento era suficiente para una persona con VIH. Ya el mismo nombre decía ley de SIDA, invisibilizando que existe una diferencia entre el VIH y el SIDA. Que paso a decirlo por las dudas, VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, una persona puede tener una alta calidad de vida con VIH en tanto y en cuanto se haga chequeos médicos, tome su medicación en rasgos generales. SIDA vendría a ser una etapa avanzada. Es erróneo usarlos como sinónimos porque no son sinónimos. En esto que les contaba acerca de la RAJAP, básicamente lo que inició en primera instancia como un espacio de contención inevitablemente se transformó en un espacio de activismo, que otro de sus pilares fundamentales fue la incidencia política, así como la producción de conocimiento científico. Yo me emociono bastante cuando pienso en la red porque es algo que fue surgiendo según las necesidades y las demandas que vimos y que pudimos reconocer con el paso de los años. Esto de que no es suficiente. Hace más de 8 años que se viene tratando el tema de la ley, que no se aprobaba, varias caídas en las comisiones y fueron muchos años que la RAJAP estuvo involucrada en eso. Nosotros pensamos mucho, y es algo que ya quiero como entrarle de lleno, en qué entendemos que significa vivir con VIH en esta sociedad. Si fuera por la noción anterior que se tenía, lo que se ampara en la ley de SIDA, es simplemente tomar tu medicación y punto. No hay mucho más que eso. Y la verdad es que es un discurso que es imperante al día de hoy, nos lo encontramos constantemente, en esto de, bueno, ya nadie se muere, no sé si lo escucharon.
como que inmediatamente lo que se esboza al hablar de VIH es como, bueno, ahora pueden vivir. Bueno, déjenme decirles que va más allá de eso, honestamente, y yo lo que puedo reconocer en términos de por qué se necesita una nueva ley, básicamente se representa en dos ideas, que una es la discriminación y otra es la pobreza, que aparte adquiere formas especiales en el caso de las personas que viven con VIH, justamente por el estigma, justamente por tantos años y años y años de socavar a determinadas poblaciones, aquellas que erróneamente han llamado como grupos de riesgo, no sé si lo han escuchado, que por favor no lo digamos más. Y lo digo también a colación de que hoy aparece algo que es la viruela de mono y que no sé si han escuchado o leído alguna noticia en torno a eso, y no sé si les ha llamado un poquito la atención las formas en las que se comunica eso. War flashbacks. Bien. En ese sentido, estos dos elementos, estos dos puntos, la cuestión de la discriminación, la cuestión de la pobreza, es algo que atraviesa a las personas que vivimos con el virus, y ese es un solo eje de opresión, si se quiere. Ni hablar de las juventudes, ni hablar de las mujeres trans, ni hablar de las mujeres que viven con VIH. Porque en esto de tener que hablar a las personas que viven con VIH, que es la bandera que alzamos en la Rajab, yo me pregunto cuántas veces se ha hablado de diferentes interseccionalidades, como por ejemplo, si hablamos de mujeres y VIH, embarazo, anticonceptivos, relación entre medicación, se puede tomar anticonceptivos y se puede tomar los antirretrovirales. Esto de nadie se muere por VIH. Pero bueno, ¿no tomas anticonceptivos? ¿Cómo es? Bueno, experiencias como esta y preguntas como esta y problematizaciones como estas son las que hacemos constantemente en la red y que encontramos un marco conceptual que nos permite también esto expresado en un nuevo marco legal, que esa es la nueva ley de VIH. Porque problematizar al VIH no estaba en la ley anterior y hoy entendemos con la nueva ley que hay más de un factor que atraviesa la vida de una persona con VIH. Y es entender esto que decimos siempre las organizaciones, que el VIH es una enfermedad social, que sí se puede curar, trabajando en el estigma y la discriminación. Nos reíamos mucho en la red aquella vez que buscábamos qué significa estar sano, ¿no? ¿Qué significa estar enfermo? ¿Qué es esa dicotomía también? ¿Y de qué lado nos encontramos nosotros? ¿Y de qué lado nos ubica la sociedad también? Pensamos en la nueva ley y, bueno, para algunas personas que no sepan, puedo mencionar algunas de las medidas principales, como por ejemplo las pensiones para aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, los regímenes de jubilaciones anticipados para aquellas personas que cuenten con 20 años de aportes, 10 años de diagnóstico, pueden llegar a jubilarse a los 50 años. Esa última que acabo de decir, las jubilaciones anticipadas, yo creo que expresa muy bien estos dos factores que yo hablo cuando hablo de pobreza y discriminación. Cuando nos hacen test de VIH para entrar a un trabajo, nos excluyen del mercado laboral. Se nos hace muy difícil incluso llegar a esos 20 años de aportes. En las reuniones de pares que hacemos semanalmente, en la Rajab, el otro día contábamos cuántos años de aportes juntamos entre todos. Es muy difícil llegar a esos 20 años de aporte. Eso nos deja en la pobreza y muchas veces es producto de la discriminación y el estigma al testearnos constantemente. ¿Nos lo digan o no? Mismo también en qué se entiende por salud pública y qué tipo de Estado queremos. Sí. Cuando se debatía en diputados, recuerdo a algunos diputados, como Expert, por ejemplo, que él argumentaba quién va a pagar por estas personas. Y también es qué idea de Estado tenemos, me hace preguntar eso, ¿no? Como ese tipo de argumentos. Yo y en la red a lo que apuntamos es justamente a esto. Un Estado que abrace esta ley, un Estado que sea amplio, un Estado que tenga una salud, que sea colectiva, que sea comunitaria. Esta ley también incluye
a las organizaciones que dan respuesta al VIH desde hace tantos años, nos hace parte de la respuesta, y es lo que decimos también siempre de nada para nosotros sin nosotros. Nada de que nos sigan imponiendo esquemas de medicación que nos hacen daño al cuerpo. Porque en esto de que, como decía recién, pueden vivir con VIH, tienen que tomar la medicación, es bueno, ok. ¿Y calidad de vida? ¿A qué le llamamos vivir? ¿O le decimos sobrevivir? Cuando hablamos de la producción de medicamentos y la investigación para medicamentos para mejorar los esquemas antirretrovirales acá en Argentina, también es soberanía. También es no depender de medicamentos que vengan de afuera. Cuando hablaba de las pensiones recién, déjenme decirles que no es algo nuevo. El día de hoy ya existen pensiones. Pensiones por invalidez, en las que entramos las personas que vivimos con VIH. Ahora, yo podría preguntar qué significa la invalidez. Y asimismo también mencionar, que es algo que me parece importante cuando hablo de las pensiones, es que no es algo nuevo, pero ha sido recortado en otros gobiernos. Entonces también se pone sobre la mesa la importancia de darle un marco legal que asegure la continuidad de ciertas políticas, sobre todo para sectores que están vulnerabilizados. Una vez más, yo me remito a la Rajab porque honestamente es lo que yo conozco. O sea, sí, soy de esta casa de estudios, pero todo lo que yo sé de VIH lo aprendí con mis compañeros y compañeras que también viven con el virus, y lo que construimos fue un conocimiento colectivo. Me remito a la Rajab para decir que todas las cosas que esta ley viene a amparar, toda la discriminación, todas las situaciones donde se viola el anonimato, la confidencialidad, donde se hizo un diagnóstico gritándose en un pasillo por una guardia y muchas situaciones más, esta ley el día de hoy nos va a servir de instrumento, y es solamente el primer paso para poder ejercer los derechos que ahora conquistamos, pero que tenemos que defenderlos, y sobre todo, y pensando en términos de desafíos, tienen que aplicarse como corresponde, con una auditoría cercana y extrema, les diría, de las organizaciones que le dan respuesta al VIH, porque en muchos de los casos las organizaciones aparecen como salvavidas para respuestas que el Estado lamentablemente no ha llegado a dar. Durante muchos años tuvimos bancos de medicación en la Rajab. Cuando se habla de esto, también las personas con VIH viven, tienen una buena calidad de vida, solamente tienen que tomar la medicación. Yo podría decir, vemos, honestamente, porque el banco de medicación de la Rajab siempre se ha movido muchísimo, 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 por gente que tiene problemas con las obras sociales, por gente que se quedó sin medicación durante el fin de semana, y obviamente el Estado no siempre atiende el fin de semana, por todo tipo de situaciones, honestamente. Entonces, yo me remito siempre, como decía recién, al trabajo de las organizaciones, que tienen que ser las primeras en auditar que esta nueva ley de VIH, que afortunadamente conseguimos poniéndole el pecho, haciendo actividades como la que hicimos acá, visibilizando, y también eso, ¿no? Visibilizando discusiones que tenemos dentro de la Rajab, los costos de ser visible. Yo en mi trabajo, yo no trabajo de la Rajab, tengo un trabajo en el sector privado como muchas personas, y la Rajab me empujó, yo lo decidí voluntariamente, por supuesto, pero en un momento cuando yo estaba tan comprometido, no me quedó otra que visibilizarlo en mi trabajo. Y eso es algo que a la gran mayoría de los pares nos hace reflexionar acerca de los costos de ser visible. Pero ser visible también es necesario para ponerle cara a batallas como estas, que desde hace unas pocas semanas digo con todo orgullo que eso surtió frutos. Y la verdad que estuvimos ahí en el Congreso durante esa jornada larguísima en conjunto con las demás organizaciones, y pudimos darnos ese abrazo victorioso en un punto, pero sabiendo que todavía quedaba mucho más. No quiero monopolizar la palabra, voy a empezar a pasarla.
Pero bueno, repito la gratitud que tengo por estar acá en este espacio y por compartir sobre todo lo que venimos haciendo con la RAJAP, con la nueva ley y como organización en general. Gracias. Ahí vamos. Bueno, en principio gracias por la invitación, Lucía, Martín, Rafa y todo el colectivo que organiza las jornadas, que siempre es grato estar, sé el esfuerzo que cuesta esto todos los años y el espíritu que ya tienen las jornadas, ¿no? Que justamente hablamos hace un ratito, es esta cosa de diferentes, intersectorial, ¿no? Como dice, no solamente interdisciplinaria, sino intersectorial, como dice ahora también la nueva ley, ¿no? Gracias por la invitación. Me invitaron a hablar de esta cuestión del día después de la nueva ley de VIH, así es el título, serían los 19 días, creo, o sea, serían los 19 días de la nueva ley de VIH, y que, digamos, da una idea un poco confusa, un poco tramposa, digamos, porque hoy todo un trabajo de las organizaciones por esa ley, que no es el día después, y también de la cuestión de la investigación, de toda la investigación que está puesta en esa ley también, ¿no? Entonces, el eje de mi presentación era justamente, bueno, ¿qué aprendimos de la investigación en VIH después de 35 años? Pero, ¿qué nos queda por aprender? La ley, digamos, para los cientistas sociales que no son politólogos, perdonen, pero en general para los cientistas sociales, tiene como una cosa así, bueno, está la ley, está lo escrito, pero tenemos otra cosa que con lo que está sucediendo, más allá de la cuestión de la ley del deber ser y el ser, ¿no? Esta discusión sociológica de, bueno, la ley, ¿qué es lo que dice? Digamos, los desafíos que todavía tenemos en investigación. Así que, ¿qué pasa en investigación? Y bueno, seguimos en las áreas que ya veníamos trabajando, pero con nuevas preguntas, ¿no? Entonces, retomando este eje de la cuestión de, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué es esta cuestión de la nueva ley que implica? Marqué algunos puntos, son 10, podrían ser 15 u 8 o 3, pero digamos puse 10 porque el decálogo siempre cierra con los números. Y uno de los primeros puntos que ponía es esta cuestión de que viene mostrando la investigación, es algo que se ve y además también otros actores sociales, que es la cuestión de la importancia de la movilización comunitaria, de la organización de la sociedad civil en la salud en general, llamémosla. Pero la importancia de los grupos, de las organizaciones de diferentes formas que dan hincapié a esto, ¿no? Cómo las leyes, a veces decimos, bueno, las leyes y los protocolos son como lindos para decir, bueno, hasta acá llegamos, pero atrás de cada una de estas cosas hay mucho trabajo, ¿no? Hay discusiones, hay contactos, hay relacionarse, hay hinchar a determinada gente. Entonces, creo que también esta cuestión de estos 40 años de VIH y unos 37, 38 de investigación en VIH, también nos llama la atención, nos convoca para repensar esto también, ¿no? La importancia que tuvo la movilización comunitaria en la ley de VIH y en la investigación en VIH, ¿no? Acá, bueno, los trabajos de Biagini, Sánchez, Cornbridge, Peceni, yo digo nada más que los más viejos, ¿no? Después toda esta tradición se siguió trabajando, pero nada, como decir, bueno, cómo esto, y además no solamente en la cuestión de la ley, sino también en la investigación, que es algo que aparece en la nueva ley, ¿no? La participación de estas redes, de estos colectivos en la investigación, ¿no? Hubo experiencias de las redes de mujeres viviendo con VIH, la red de personas viviendo con VIH en la provincia de Buenos Aires, de ATA, hace bastante tiempo, cuando tenía 1 o 2 T nada más, pero, digamos, siempre, digamos, este trabajo de los investigadores que trabajamos en esta zona con estas organizaciones. Y me parece que eso es modélico para otros problemas de salud, que me parece que está bueno seguirlo. Un segundo punto que me parecía importante, y me parece que es muy importante, es la cuestión de la adherencia, ¿no? Los estudios de la adherencia. Estoy pensando también en la ley, pero también estoy pensando en las líneas de investigación. Y la adherencia es un concepto
tramposo también, ¿no? Porque es como esta cuestión de la herencia como responsabilidad individual, el tipo tiene que ir tomar los remedios todos los días, ir a los médicos, toda esta cuestión. Y se deja de lado, se deja de ver el contexto de la perspectiva de los propios actores, pero no solamente con esta cuestión de estar acompañado por un colectivo, por estar acompañado por la familia, sino de la lucha cotidiana con los sistemas de salud, ¿sí? Distintos estudios muestran que por lo menos se gastan 3 días por mes para conseguir la medicación, ¿no? Eso sigue pasando con la nueva ley, digamos. Y este tipo de cosas siguen siendo importantes para la cuestión de qué es lo que nos queda, qué es lo que nos queda investigar para mejorar, ¿no? Estos no solo que no son facilitadores, sino que son obstaculizadores desde los mismos servicios de salud, ¿no? Hay que llamar, hablar con la administrativa, la enfermera, o depende quién, el enfermero, el administrativo, que va a decir, bueno, tenés llamada, no sé cuánto, a veces hay días, otros días. Este tipo de cosas que lo vemos en los estudios, que se viene trabajando, digamos, en diferentes lados, creo que también es algo que vamos a tener que seguir trabajando porque sigue estando el problema, ¿no? Bueno, y nada, para esta cuestión de todos los estudios cualitativos y los estudios, bueno, ahí está el trabajo de Jones de no hace tanto, y los estudios de los sistemas de salud, los estudios de los circuitos, ¿no? Esto me parece que este tipo de investigación más programática, más de seguimiento, es importante que la sigamos haciendo, ¿no? Es como una cosa que tenemos que continuar. Otro que aprendimos también en estos años, también que sí hay grupos más expuestos y que sí hay grupos que tenemos que tener... le fuimos cambiando de nombre, ¿no? Recién decía esta cuestión de los grupos de riesgo, ¿no? Ese era el principio de la investigación, era la cuestión de los grupos de riesgo, ¿no? Que después venía de una historia epidemiológica del concepto, ¿no? Que después se fue cambiando, se fue ayornando, ¿no? Pero sí sigue habiendo estos grupos poblacionales en los que, digamos, están en mayores condiciones de vulnerabilidad y en los que sí tenemos que trabajar más en profundidad. Pero también sostener la importancia de que estos grupos no son en general, sino que son culturalmente específicos, ¿sí? Y acá estamos hablando sobre, digamos, contextos culturales, ¿no? Acá pienso en las investigaciones más etnográficas, Greenberg, Gianni, o Adasco cuando era más antropólogo que sociólogo, o estadístico, pero bueno, diferentes investigadores, diferentes investigadoras que trabajaron en esta área de investigación, ¿no? Esta cuestión de los grupos habla también de esto, ¿no? De que hay la especificidad cultural y la importancia de la respuesta local, ¿sí? No solamente la respuesta general, la respuesta en determinado municipio, en determinado lugar, es importantísimo porque ahí hay no solo esta cuestión de evitar infecciones, sino también la cuestión de mejorar la calidad de vida de las personas en ese espacio, ¿no? Acá pensamos en los diferentes grupos, ¿no? La cuestión de los jóvenes, porque si vemos pensaba traer algunas numeritos, pero dije, no, es más oral, así que no vamos a presentar estas cosas, pero digamos, están los jóvenes y también los viejos, ¿no? La cuestión de los viejos que hace mucho tiempo que tienen la enfermedad y los viejos que se infectan ahora también, ¿no? Que es otra población, viejos y viejas, en eso, ¿no? Recién retomando lo que decía recién, la cuestión de las intervenciones en los adolescentes, esta cuestión de la ESI, ¿no? De la importancia de cómo se trabaja estos temas ahí. Bien, otro tema, otro punto, yo lo tengo anotado como el 4, pero es esta cuestión de que sí es muy importante los datos estadísticos, ¿sí? Y cómo se generan y cómo se construyen y discutirlos. No nada más que la cuestión, lo que baja UNUCIDA o lo que baja la dirección de estadística de tal lugar, sino que mismo la sociedad civil, digamos, mismo las agrupaciones que están ahí, discutan estos indicadores, se acerquen a esa información, la utilicen, ¿no? Me parece que eso es algo que sí, digamos, nos enseña toda la investigación en el tema de VIH-Sida,
Y la importancia de esta apropiación de los datos que en otros tipos de eventos epidemiológicos o demográficos, dije eventos, en otro tipo de cosas, ahí lo que tenemos es como es más ajeno, ¿no? Ah, bueno, estos son los datos, ¿no? Y con ahí empezamos todo. Pero en el caso del VIH y del estudio sobre el VIH y el SIDA, hay como una incorporación, una discusión sobre cómo se están midiendo estas cosas, que sí me parece que es importante seguir trabajando en ese área, ¿no? Bueno, hay todas las investigaciones que se hicieron desde los diferentes programas, desde la epidemiología, desde la demografía, desde los estudios cuantitativos sociológicos, acá también desde las personas viviendo con VIH, ahora son personas con VIH, no sé por qué le habíamos agregado tanta cosa, eran personas con VIH, en la participación de la producción de estos estudios, como la investigación que hicieron las mujeres, la red de mujeres viviendo con VIH, con las que trabajamos también acá en el Germani y en el CENEP, en esa investigación, ¿no? Que esta información nos permite observar la forma que adquiere la epidemia, que va adquiriendo la epidemia. Es como decir, bueno, ¿por dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Y por dónde podemos intervenir. Otro punto importante de esto de la relación entre investigación, nueva ley y qué nos queda, qué desafíos, es la cuestión de que los cambios sociales y culturales dan forma a la epidemia también, ¿no? Y hoy en día está toda esta cuestión, que ya hay investigadores que lo están trabajando, y creo que sí son desafíos, toda la cuestión del verbatim, del chemsex, del Grindr, Tinder, este tipo de cómo se hace intervenciones en sexualidad móvil, ¿no? Cuando levantes por celular y se encuentra en una casa, ¿no? Como ese tipo de cosas, todos estos cambios culturales que hacen digamos, también a cómo prevenimos ahí, cómo intervenimos ahí en esos contextos, ¿no? También la cuestión del acceso a la pre- y post-prevención, post-exposición. Otro punto, el sexto, es la cuestión de, bueno, este es medio obvio, pero es la cuestión de que los factores socioeconómicos de la sociedad general afectan a todos, ¿no? Porque a veces estudiamos las personas con VIH y decimos, bueno, están insertos en una sociedad en la que todos tenemos estos problemas socioeconómicos o diferentes problemas socioeconómicos. Obviamente una infección de este tipo puede agravar en muchas situaciones la cuestión de la condición socioeconómica de las personas, pero también acá pensar la respuesta que hubo social del gobierno en diferentes momentos y desde los sectores de la investigación como modelo también para pensar cómo trabajamos en otras áreas de la salud, ¿no? Acá en esta cuestión de los factores socioeconómicos también pienso lo que mencionaba el compañero recién, la cuestión de la producción nacional de medicamentos, ¿no? Y, digamos, el mejoramiento de ese tipo de cosas. Está en la cuestión del VIH, esto pensémoslo en desarrollarlo para otras áreas también, ¿no? Me acuerdo en investigaciones viejas con la cuestión investigamos la coinfección, ¿no? Las personas con VIH y con hepatitis B. Y qué terrible la tenían las personas con hepatitis B, porque en ese momento, ¿no? Con la ley vieja, era esa cuestión, bueno, por VIH obtenían la medicación, si tenían hepatitis B no, si tenían coinfección obtenían nada más la de la VIH, ¿no? Entonces decir, bueno, esto es un punto de partida, no es como es el punto de llegada, que tengan acceso a la medicación, es como esto se despliega en otras infecciones, ¿no? Otro punto, mencionabas recién a Espert y la presentación de Espert, y sí hay otra cosa que esto sí por ahí es más de la ciencia política, los estudios sobre la ciencia política, que tiene que ver hay reacciones conservadoras, cuando hay un avance de reacción, entonces estar atentos a esto, ¿sí? Y cómo se va manejando. Y incluso con la ley hay intersticios de ilegalidad en la legalidad, ¿no? Es decir, siempre hay una forma, o hasta ahora, veamos ahora cómo se efectiviza esta cuestión de la ley, con la cuestión de los test de trabajo que aparecían por un lado o por el otro, ¿no? Entonces, una cosa que estudiaba Mónica Goña cuando analizaba a las mujeres viviendo con VIH, la cuestión también de
cuando les ofrecía métodos anticonceptivos a las mujeres con VIH, siempre era métodos irreversibles o no tener sexo, ¿no? Era decir, bueno, tenían mucho más acceso a ligadura de tropas que una mujer que para los médicos no necesitaban eso, ¿no? Decían, enseguida le ofrecían ese tipo de cosas. Entonces, hay estas cuestiones, tenemos que estar atentos, ¿no? Es una cosa como que tenemos que estar atentos. Un octavo punto que había marcado es esta cuestión que aparece en la ley, que, digamos, también se construyó entre los investigadores, también se construyó desde los movimientos sociales, también se construyó desde los servicios y los programas de salud, que la respuesta es integral e intersectorial, ¿no? Así aparece en la ley. Y es esta cuestión que es hace mucho tiempo era el juntando saberes, ¿no? De Bloch, Weller y todo es decir, ¿cómo tenemos un problema, digamos, un problema de agenda social, de agenda pública, de investigación, un problema por diferentes lados, y cómo podemos coordinar desde diferentes lógicas, ¿no? Desde las diferentes lógicas de acción que tiene cada uno de estos grupos dentro de la sociedad, ¿no? Esto también, la cuestión de la respuesta integral e intersectorial, también ir incluyendo a los diferentes actores, ¿no? Porque esta cuestión de decir, bueno, una cosa es la respuesta que dieron, digamos, se dio en determinado momento al VIH, y otra cosa es la respuesta actual, digamos, las personas, como comentaba recién un compañero de Rehab, ¿no? Es decir, los jóvenes en este momento que están incluyéndose en estas cosas. Otro punto, ya termino, la cuestión de, que también creo que las ciencias sociales aportaron muchísimo ahí, es la cuestión de que la opinión pública es investigable y también es mejorable de alguna forma, ¿no? Y acá pienso en todos los estudios de Petracci, de Wald, de todo, y hay muchísimas tesis de estudiantes de ciencias de la comunicación, de grado, posgrado, esta cuestión de, bueno, cómo se trabaja la cuestión del VIH en los diarios, en las redes, ¿no? Y cómo cambió en el tiempo, ¿no? Estas percepciones, digamos, cómo los medios de comunicación cambiaron, cómo esto se tomaba, y la importancia del trabajo con los periodistas, ¿no? Porque, digamos, la responsabilidad que tienen en la transmisión de esta información, ¿no? Acá pensando en todos los estudios de comunicaciones, de ciencias de la comunicación. Por último, o anteúltimo, la cuestión también de que hay formas de intervención o formas de intervención en diferentes sentidos, en diferentes espacios, en diferentes lugares. No hablo de prevención primaria, secundaria, terciaria, en diferentes contextos, que ya han sido probados y de alguna forma hemos visto que muchas de esas funcionan, ¿no? Entonces, otras no. Pero y lo que menos funciona es esta cuestión de interrupción, ¿no? De la cuestión ahora sí, ahora no, esta cosa. Pero es interesante, acá pienso en las investigaciones también, más principalmente de los estudios de los programas, ¿no? De provinciales, municipales, el programa nacional, también, ¿no? Acá la investigación de Adasco, de Weller, de la Fundación Huésped, digamos, todo este tipo de investigación que yo voy a decir, bueno, estas son, digamos, intervenciones efectivas, ¿no? Para diferentes cosas, cada una con su objetivo. Pero es importante retomar, y está también en la ley, ¿no? Está en la nueva ley, y eso creo que es un logro también incluir cómo esto se trabaja. Por último, algunas cuestiones, alguna cuestión teórica, ¿no? Desde las ciencias sociales, porque también es la cuestión de que la identificación de grupos vulnerables, ¿no? La identificación de grupos vulnerables no lleva a una discusión de, bueno, cuál es el más vulnerable, ¿no? Que es una discusión vieja que a veces aparecía en otros contextos, ¿no? Y que ahí nos merecemos una discusión más teórica, más conceptual, de cómo trabajar esta inclusión de la investigación más teórica en eso. Acá estoy pensando en los desarrollos teóricos, los últimos de Mario Pecceni y de Ernesto Mecchia, digamos, de cómo pensar esta discusión dentro del feminismo, de las teorías sociales, de lo queer, diferentes,
cómo pensamos estas cuestiones de la vulnerabilidad social y de esta segmentación o una rivalidad, clivaje, como le dice Mario, los clivajes que afectan de diferente forma digamos, la vulnerabilidad social. Y ahí sí creo que lo tenemos que pensar teóricamente. Entonces, esto parece que eran como unas ideas que me dijeron, bueno, ¿qué pasa con la investigación el día después de la ley? Lo mismo, digamos, vamos a seguir lo mismo, porque esa investigación no somos legisladores, digamos, ayudamos, creo que la nueva ley, si tuvieron la posibilidad de leerla, les sugiero que la lean, es muy linda porque recupera muchas de estas cosas que se trabajaron desde las ciencias sociales, están ahí, ¿no? Hay que ver qué implica esto también, ¿no? Una cosa es la ley y otra cosa es lo que pasa, pero me parece que es interesante ver por dónde va, ¿no? Porque ¿qué hacemos ahora con esto? Bueno, eso, gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias primero por la invitación. Yo soy, como decían en la presentación, subsecretaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La invitación también era para nuestro ministro Nicolás Kreplak, que está en este momento en Chaco, así que no pudo estar acá. A ver, yo también, como hicieron mis compañeros, seguramente cuando recibieron el título de esta actividad, uno se pone a pensar, bueno, qué decir, ¿no?, respecto a esto. Y yo fui anotando, voy a confesar, fui anotando en el viaje cuando venía de La Plata para acá, algunas cosas que se me venían en la cabeza a partir de ese título. Y lo primero que yo quería decir es algo que de alguna manera mencionaron también, es que esta ley, esta reciente ley, que es una ley de reconocimiento y de ampliación de derechos, es una ley que de alguna manera uno hubiera esperado o que podría haber sido parte de aquellas leyes que algunos llamamos las leyes 26.000, ¿no? Esas leyes que se sancionaron entre 2003 y 2015, gran cantidad de leyes, y que tenían que ver con el reconocimiento de derechos postergados, vulnerados durante muchísimo tiempo. Bueno, esta ley nos vino un poco después. Una ley que se presentó por primera vez en 2016 y que, si no me equivoco, en 4 oportunidades perdió estado parlamentario y que finalmente ha logrado ser sancionada muy recientemente en este año. Una ley que además, creo que sin duda, como dijeron, es una ley, por un lado, construida, gestada por las organizaciones sociales y militada, sobre todo, y de alguna manera entonces lograda, ganada por esas mismas organizaciones que dieron todas las batallas, a pesar de estos años en las que la ley perdía estado parlamentario. Y entonces creo que ese es un primer aprendizaje, ¿no? Las leyes se conquistan, se militan, se ganan con la organización popular y se ganan en la calle, pero además es mucho más fácil ganar esas leyes, tener esas leyes en el contexto de gobiernos populares, ¿no? A los gobiernos neoliberales las leyes se las arrebatamos. En los gobiernos populares las leyes las construimos, las militamos, las peleamos y las logramos. Me parece que ese es un primer aprendizaje, como decía, que nos deja esta, como tantas otras leyes que hemos sancionado en nuestra historia reciente. Respecto a los desafíos que se presentan ahora, ¿no?, post-ley, por un lado yo pensaba, bueno, hay desafíos de distinta índole. Pero respecto al sistema de salud, creo que a mí me toca hablar de cuáles son los desafíos para el sistema de salud, porque soy funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, entonces me tengo que hacer cargo de esa parte, que son también los desafíos que le tocan al Estado,
¿no? En esto que planteaban antes de los dichos de expert, ¿no? De qué Estado es el que va a acompañar, a garantizar lo que esta ley propone. Y en relación a esos desafíos del sistema de salud, yo creo que hay un desafío principal que tiene que ver con poder construir un sistema de salud que esté a la altura de lo que esta ley demanda. El sistema de salud que hoy tenemos, puedo hablar en particular por el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, pero me atrevo a decir que el sistema de salud de nuestro país, el sistema de salud de la Argentina, no está a la altura. Hoy este sistema de salud que tenemos no está a la altura ni de poder cumplir con esta ley, ni, yo diría, ni de poder cumplir casi con ninguna ley que tenga que ver con la salud y que sea una ley de ampliación y de garantía de derechos. Simplemente porque es un sistema de salud que tiene una deuda histórica con el pueblo, es un sistema de salud que históricamente ha expulsado en general a las personas, ¿no? A las personas que son usuarias del sistema de salud. Un sistema de salud que en lugar de facilitar el tránsito de las personas por el sistema de salud lo obstaculiza. Un sistema de salud que en general ha sido hospitalocéntrico, biomédico, que ha estado centrado en la enfermedad, que ha entendido además la enfermedad de una manera particular. Acá yo también, mientras los escuchaba, notaba algunas cosas, ¿no? que contaban, ¿no? de la vida, de la trayectoria de las personas que viven con VIH. Y nosotros tenemos la responsabilidad, el desafío de construir un sistema de salud que sin duda creo que tiene que ser un sistema integrado de salud. Esa es una discusión que venimos dando desde el sector de la salud. Yo me reconozco, además de como funcionaria ocasional de un ministerio, me reconozco como militante política y como militante del campo sanitario, y esta es una discusión que quienes militamos en el campo de la salud venimos dando hace mucho tiempo, muchos años, que era muy difícil de transmitir, de trasladar esa discusión a otros sectores por fuera de la salud, y que de alguna manera la pandemia en esto sí nos ha ayudado, porque el sistema de salud y la atención de la salud se ha puesto sobre la mesa, y además porque la pandemia nos ha obligado de alguna manera a empezar a integrar el sistema de salud, y hoy todos podemos entonces hablar, y además hay que decirlo, y lo voy a decir, tenemos una vicepresidenta que lo dijo explícitamente, ¿no? Necesitamos un sistema de salud integrado. Y yo creo que también, para poder dar respuesta a esta ley, uno de los desafíos es construir ese sistema de salud integrado. ¿Y por qué un sistema de salud integrado? Bueno, justamente porque necesitamos que el tránsito de las personas por el sistema de salud no sea un peregrinar penoso, angustioso, solitario, y que cada vez que una persona se encuentra con un profesional de la salud tenga que contarle una y mil veces nuevamente qué le pasó, cuál es su vida, qué hace, qué deja de hacer, qué le gusta, qué no le gusta, que tenga que volver a hacerse una y mil veces, para poner en ejemplos simples, ¿no? De la vida cotidiana, qué es lo que implica un sistema de salud que hoy no está integrado, y cómo nos transformaría la vida a todos tener un sistema de salud integrado. Tener que someternos una y mil veces a los mismos estudios, porque ese estudio quedó en el médico que yo visité en un efector y ahora estoy viendo a otro, ¿no? Para pensar en la integración, que la integración no es solamente la relación entre los distintos subsectores, sino también la integración de la información, la integración de los datos. Creo que ese es un desafío. Decía Manuel, ¿no? Temí errarle al nombre. Decía Manuel al principio algo que a mí me pareció muy interesante respecto a la prevención, ¿no? Y que me hizo pensar a mí también en esto de los discursos respecto a las personas que viven con VIH. Siempre estuvieron vinculados a la prevención, ¿no? Y siempre la indicación o el trabajo o el esfuerzo, ¿no? En el mejor de los casos, e incluso en aquellos profesionales comprometidos,
el trabajo tiene que ver o estuvo enfocado en la prevención. Dejando de lado que hay personas que viven con VIH y que hablar de prevención para una persona que vive con VIH evidentemente es producir un daño, es producir mayor padecimiento. Y entonces también tenemos como desafío pensar cómo nos formamos los profesionales de salud, discutir esa formación, porque estoy segura que hoy, tal vez los médicos que se están formando hoy en las facultades de medicina de nuestro país estén discutiendo sobre la prevención del VIH. Hasta hace unos años, uno podría decir, ni siquiera, digamos. Tenemos un comunicado de la OMS, también lo comentaba, creo que Manuel hace un ratito, muy reciente respecto a viruela símica, donde la recomendación es que los hombres que tienen sexo con hombres eviten tener o acoten reduzcan, creo que era así, si lo digo literal, reduzcan sus parejas sexuales. Digo, 2022, estamos hablando de una ley de VIH de vanguardia, que nos llena de orgullo, que nos pone como país en un lugar diferente, y tenemos por otro lado una Organización Mundial de la Salud que dice semejante barbaridad. Cuando pensábamos que había muchas discusiones que estaban saldadas, ¿no? Entonces, evidentemente no, hay discusiones que todavía no están saldadas, que las tenemos que seguir dando todos los días y que las tenemos que seguir dando también en los lugares donde nos formamos los profesionales de la salud. Yo soy psicóloga, me formé en la Facultad de Psicología de la UBA, creo que, estaba haciendo memoria recién, creo que en ningún momento en la carrera hablamos de esto, ¿no? Ni siquiera de la prevención del VIH, ¿no? Creo que no se habla de estas cosas en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, calculo que en la mayoría de las facultades de psicología del país tampoco. Entonces ese es otro desafío, tenemos que dar esas discusiones, tenemos que dar esas discusiones en todos los ámbitos, en todas las instituciones, en el sistema de salud, en las carreras universitarias, ¿no? En todos los espacios de toma de decisión. Necesitamos un sistema de salud que revierta esa deuda histórica que yo mencionaba hace un ratito, que estigmatiza a la mayoría de nuestra población, ¿no? La mayoría de nuestra población y la mayoría de la población que usa el sistema de salud. Necesitamos revertir esa historia también. También hablaban de comunicación y de trabajar con los periodistas. Lo que tenemos que trabajar en términos de comunicación en el sistema de salud es, un desafío enorme, porque también los profesionales de salud nos debemos una formación respecto o nos debemos una formación sobre comunicación, ¿no? Sabemos o saben los médicos de enfermedades, saben de medicamentos, pero no saben de cómo comunicarse con ese otro con el que se encuentran en cada una de las consultas, así que también ese es un desafío. Ahora, yo también pensaba, y también lo planteo como un desafío, que para conseguir esta transformación necesaria, para tener este sistema de salud a la altura de la ley que hoy tenemos de VIH y de tantas otras leyes relacionadas con la salud, necesitamos seguir construyendo organización popular, necesitamos seguir construyendo organización política, necesitamos seguir fortaleciendo esa construcción, seguir acompañando desde el Estado cada instancia de organización colectiva, de organización popular, porque además sabemos, como decía hace un rato, que no solamente las leyes son más difíciles de conquistar en el contexto de gobiernos neoliberales, sino que, por supuesto, todas las transformaciones profundas de raíz, las transformaciones que necesitamos son más difíciles de conseguir en los contextos de gobiernos neoliberales. Así que, y con esto termino, creo que para el mayor desafío que tenemos por delante es seguir construyendo organizaciones sectoriales, seguir organizándonos sectorialmente para construir colectivamente la fuerza que nos garantice que estas transformaciones puedan llevarse a cabo y la fuerza suficiente para garantizar que no vamos a tener
nuevamente 4 años de gobiernos neoliberales que echen por tierra todas las conquistas que hemos logrado en estos años y que han logrado sobre todo las organizaciones sociales, en muchos casos dejando la vida, el tiempo, el trabajo, la familia en ello. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Se escucha ahí? Bueno. Gracias Leticia, Hernán y Manu por las intervenciones. Tenemos un ratito para un intercambio. No sé si hay preguntas o intervenciones o comentarios entre el público. Siempre cuando uno dice esto hay como un delay, digamos, hasta que alguien rompe el hielo, así que mientras también puede haber réplicas acá o comentarios cruzados en el panel. Quienes tengan alguna intervención por hacer, levantan la mano. Sí les vamos a acercar el micrófono porque estamos grabando para subirlo luego al YouTube del área, en el canal del instituto. Y les pedimos, si quieren, también cuando toman la palabra, presentarse. Hola. Ahí. A ver. Ahí sí. Ahí. Hola, hola. Ahí está. Me parece que ahí se escucha mejor. Sí, está bien. Bueno. Hola a todos, todas y todos. Mi nombre es Fede Abayay. Yo también formo parte de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Y nada, primero que vine acá a hacerle el aguante a mi compañero Manuel. Y por otro lado, celebro mucho que se hagan estas jornadas porque muchas veces, en particular, nos enteramos muy seguido y yo sigo muy de cerca la situación porque formo parte del equipo de comunicación de la red, entonces siempre estamos constantemente comunicándonos con el Instituto Gino Germani. Pero para mí, sigo recalcando que llegué después de que Manuel mencionó eso, de... No sé si es, porque recién se mencionó de que es como el hecho de hablar de prevención en pibes de 14 y 15 años que ya viven con VIH. Yo no sé si es de padecimiento, más que padecimiento es de exclusión, porque, digo, la educación sexual anterior y la educación sexual integral actualmente no se plantea cómo es vivir con VIH, y en ese sentido no se plantea ni siquiera cómo es la salud mental de las personas que vivimos con VIH, ni hablar del acceso a la salud mental. Y hace rato también se mencionó el hecho de las personas que viven con la coinfección hepatitis B, VIH, que en la gran mayoría de los casos se da y yo no me gusta decir barrios humildes, porque la verdad que son barrios pobres, de bajos recursos, donde no se accede a la salud, y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué no acceden? ¿Por qué tienen hepatitis B? Bueno, porque no se vacunan contra la hepatitis B. ¿Por qué no se vacunan? Porque las personas no están accediendo a la vacuna de la hepatitis B porque no lo saben, no les están diciendo sus derechos. Y la verdad que es preocupante porque, digo, tenemos que salir las redes de las personas que vivimos con VIH, que vivimos con hepatitis B, con hepatitis C. Tenemos que salir a hacer el estudio de las mujeres que viven con VIH que hicieron ICW, el estudio del índice de estigma y discriminación que lo hicimos 2 veces desde Rajab, que para resaltar somos la única red en el mundo que lo hizo, que lo dirigió la misma red. Tiene que salir el estudio de la red latinoamericana de las personas trans, hablando de la vida de las personas que viven con VIH y son trans. Digo, está muy lindo hablar de que las mujeres no acceden a los anticonceptivos o que las únicas posibilidades que se les dan es la ligación de trompas, y se plantea como si fuera algo si fuera una opción, pero la realidad es de que si alguien leyó el índice de estigma y discriminación, tenemos que salir a hacer un estudio para descubrir de que hay mujeres, específicamente en la Argentina, de las que entrevistamos, hay 2 mujeres que se las esterilizó directamente y ni siquiera se les dijo, y una de esas mujeres está en nuestra red. Digo,
tenemos que llegar hasta esos puntos de, no sé si llamarlo siquiera discriminación, porque ya no sé ni siquiera qué adjetivo o qué sustantivo darle. En ese sentido, también cuando hablamos de estos, porque acá se mencionó mucho, y detesto, porque estamos en el 2022, hablamos de que hay médicos que no están formados, pero también vengo acá y escucho hablar de enfermedad, escucho hablar de grupos vulnerables. Digo, yo soy un hombre que tiene sexo con hombres y no sé si estoy... A ver, si me califican de vulnerable, en realidad es como que se olvidan, o no sé si se olvidan, pero parece que de nuevo caemos en esto de la desinformación que ONUCIDA plantea las poblaciones claves, pero que seamos poblaciones claves no significa de que estemos más expuestos al VIH. Y si lo estuviéramos, ¿será por la desinformación? ¿Será porque no accedemos al PrEP? Digo, en la Argentina, si queremos hablar de prevención, por ejemplo, en la Argentina hace muy poco se aprobó el PrEP. No sé si podemos hablar de PrEP si hay personas que llegan a los 16 años y no saben cómo se usa un preservativo, ya sea un preservativo peniano, no tenemos preservativos femeninos, o sea, no tenemos preservativos vaginales, para hablar bien. Mujeres que viven con VIH, sin hablar de prevención, pero de nuevo hablando de esto de cosas que se previenen, como el embarazo, mujeres que viven con VIH, y sus médicos infectólogos a esta altura del año, de la vida, no les quieren dar anticonceptivos, no hablan de I=I. Entonces, hay como un montón de cosas que todas las redes de personas tenemos que hacer y nos tenemos que hacer cargo. Y está muy lindo hablar de que el Estado se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo, pero el VIH existe hace 40 años. Hace 40 años que las personas se mueren por causas relacionadas al VIH. Y hace 3 años que la Dirección Nacional de VIH no emite nuevos datos respecto a eso. Porque si ustedes observan el boletín número 38 de la Dirección Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales e ITS del año pasado, los últimos datos que se reportan de muertes vinculadas al VIH son del 2019. Y reciclan datos de transmisión, reciclan datos de años anteriores. Entonces pareciera que el boletín es algo, bueno, lo reciclamos, lo modificamos un poquito como nos gusta hacer a los científicos. Y digo, porque a veces los científicos tenemos datos, los arreglamos y los publicamos. Pero estamos hablando de personas que se han muerto. Estamos hablando de personas que viven todos los días con VIH. Entonces, ahí de nuevo entra el rol de UNOCIDA. Hace 2 días terminó la Conferencia Internacional sobre VIH-Sida y las metas que planteaba ONUCIDA de 95% de personas que sepan su diagnóstico, 95% de personas que lleguen a ser indetectables y que tengan acceso a la medicación y otro 95% que lleguen a ser indetectables. Bueno, esas metas en estos últimos 3 años de pandemia ya no están, tipo ONUCIDA, o sea, el último informe es literalmente danger, 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 peligro, o sea, no llegamos a esas metas, entonces no estamos pudiendo acceder a eso. Y por último, esto que hablábamos de la formación de los médicos, en la red habemos muchas personas, en particular yo no soy médico, soy biólogo, pero sí tenemos compañeros y compañeras que estudian medicina y estoy hablando de que hace 3 días tienen clase en la cátedra de microbiología 2 de la Facultad de Medicina en Buenos Aires y tienen que tener clases como ¿qué síntomas tiene una persona enferma de SIDA? Tipo, clase de microbiología 2, materia de 3 años de medicina, compañeras que estudian nutrición, que también tipo de repente les hablan de inmunodeprimidos que viven con VIH, tipo, bueno, si toman la medicación, aclaremos un montón de cuestiones. Entonces, eso, la formación en educación, tengo 2 casos muy recientes, de hecho, hace 2 días, compañeres, que dan clase, una acá en la Ciudad de Buenos Aires y sus alumnos se están por ir a Bariloche y ni siquiera saben que existe algo que se llama profilaxis post-exposición. O sea, pibes de 17 años, pero claro, de repente se infectan y de repente somos poblaciones vulnerables. ¿Por qué será? ¿Porque no tenemos la información? Y por último, ni hablar de la comunicación de los periodistas. Hace un día salió una nota muy horrenda en Infobae, estigmatizando, hablando de contagio, hablando de enfermedad. Y la verdad que es muy frustrante porque es muy lindo decir que el Estado y las leyes
pero todas las redes de personas que vimos con VIH, hepatitis virales, tuberculosis o alguna otra ITS, tenemos que salir a reclamar esto todos los días. Y realmente es desgastante, porque el único favor que pareciera que recibiéramos a cambio es que los gobiernos o el Estado se acuerden de nosotros el 27 de junio, que es el día de la prueba de VIH, en donde nos hacen hablar de prevención. Hello, yo ya vivo con VIH. Y de nuevo, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre todo el Estado argentino habla de VIH, se acuerda de VIH. Nos llaman de los noticieros, nos cancelan entrevistas a último momento porque parece que otras cosas son más importantes. No sé, qué raro, porque el 1 de diciembre es el día del VIH. Y los otros 364 días del año, las personas... Yo tengo que tomar la pastilla los 365 días porque parece que así lo ven los médicos, como una cuestión obligatoria. Por último, las personas que vivimos con VIH también nos cuesta tomar la pastilla. La adherencia no es solamente tomar la pastilla todos los días, porque hay personas que ni siquiera tienen para comer. Y la verdad que esos factores económicos y sociales que se mencionan que afectan a la adherencia son esos. Yo no puedo pensar en tomar la medicación antirretroviral si no tengo laburo. ¿Alguna intervención más o pregunta o consulta? ¿Alguien que quiera? Ahí, Graciela. Por una cuestión de que soy vulnerable por la fuerte edad en la que estoy, me voy a poner para hablar el barbijo. Bueno, yo soy Graciela Biagini. Iniciamos en esta facultad, a través de la Cátedra de Sociología de la Salud, los primeros estudios vinculados con la sociedad civil y las distintas respuestas vinculadas con el tema del VIH. Hay algunas... Sí, 1993. Donde incluso, me acuerdo, cuando armé el proyecto para UBASIT, era tan el miedo, el desconocimiento, el terror que teníamos, que me pasó que me tuve un ataque de alopecia. Se me cayó un mechón pensando en el proyecto y en el miedo que por desconocimiento teníamos. Y además no solo por el miedo, sino por la cantidad, la letalidad que tenía la infección, donde estudiando, por ejemplo, la respuesta hospitalaria, sobre todo en el Muñiz y en el Fernández, había médicos, infectólogos, que renunciaban, anticipaban su jubilación, porque era la primera vez que veían morir a jóvenes. Había pasado toda la etapa de la tuberculosis, de la sífilis, digamos, ¿no? Sino que fundamentalmente había una respuesta que no se podía dar, porque había un desconocimiento. Y este es el introito para explicar un poco lo que en mí resuena las palabras del compañero. Siempre nos pasa, o les pasa a los grupos que tienen determinado padecimiento, que consideran, y lo entiendo, pero lo quiero poner tratando de objetivarlo, que la situación en la que viven es la peor de todas, ya sea que sea una enfermedad crónica como una enfermedad que en su inicio tuvo una alta mortalidad. Y en realidad, como decía acá la compañera, en parte, digamos, en primer lugar, toda enfermedad es social, es un hecho social. En el caso del VIH lo caracterizamos como un hecho social total, porque implica un montón de cuestiones. Tiene que ver, en parte, con la respuesta que ha tenido el sistema de salud, que pensando en la ley que hoy día nos parecía obsoleta, la ley de 1991 se le escapó a Menem.
Se le escapó a Menem porque fue una ley que no tenía que ver con la política neoliberal. Y se le escapó gracias también a la solidaridad de las comunidades homosexuales en Estados Unidos, que no, porque Menem y la democracia también, y el alfonsinismo, se negaba a darle personería jurídica a la comunidad homosexual argentina. Entonces, como le hicieron, cuando fue a Naciones Unidas, le hicieron la amenaza de que lo iban a escrachar, dio la posibilidad de dos cosas. Primero, que le dieran la personería jurídica a la CHA y facilitar este tipo de ley que durante muchos años, claro, era una ley de avanzada y una ley en que las organizaciones se planteaban, mejor no toquemos nada, porque dentro de lo que eran las políticas focalizadas, la ley del VIH no lo era. Entonces, la sociedad civil jugó un papel muy importante, tanto las organizaciones específicas de personas que vivían con VIH, de todo lo que eran la comunidad LGBT, sino también de los grupos de mujeres, ¿no? Los grupos de mujeres fueron muy activos y yo les diría que acompañaron muchísimo a los distintos grupos de mujeres en esta problemática a través de la advertencia, la información, a través de una serie de proyectos vinculados con el tema de salud sexual y reproductiva, y entonces estaba muy bien el tema del VIH. Lo que nos llama la atención en general, que responde a una fragmentación que se da en la estructura social, fundamentalmente en la década del 90, de la cual no nos hemos podido recuperar, que cada una de las temáticas de problemáticas de enfermedad pelea sola, y no es acompañado tampoco por el sector salud. Es decir, cuando aparece el tema que hay el 1 de diciembre o el Día de la Salud Mundial, el 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, lo que se ve es, ¿cómo les puedo decir? Observando muchos años de este tema, hoy día con la pandemia la cosa está distinta, es que el 7 de abril van las organizaciones vinculadas con lo sindical de la población que trabaja en salud. Y no están acompañadas por otras organizaciones de la sociedad civil en un montón de temáticas. Cuando es el día de cada organización y de cada tema, tampoco hay acompañamiento. Es decir, fragmentamos las temáticas y esto nos debilita la posible potenciación que tiene esta cuestión. Entonces, claro, la pobreza, las dificultades de acceso, tienen un montón que ver con una serie de padecimientos. Lo que mata es el sistema. La estructura social tan desigual que tenemos, y comparativamente Argentina, a través de la primera ley que tuvo, y de la pelea de las organizaciones de la sociedad civil, específicas y no específicas, por conseguir el tema del acceso al tratamiento, somos realmente un país que gracias a esa pelea pudo dar esa batalla, y gracias a eso tenemos un acceso bastante importante a lo que es los tratamientos. Yo digo para contextualizarnos un poco, independientemente de y esto me parece que esa lucha es continua en el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo del trabajo. Miren todas las peleas que tienen que ver con, en realidad, como decía Eduardo Menéndez, el proceso de salud-enfermedad es un testigo, es como un espía de las problemáticas que generan un desarrollo social desigual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer para cuando hay una marcha, por ejemplo, vinculada ahora con el tema, la del 17 de agosto, ¿por qué no vamos colectivamente y desde distintos grupos, con banderas o sin banderas, lo que se quiera? Pero no, cada uno salimos a pelear, y esto es la división. Divide y reinarás, decía Maquiavelo, ¿no es cierto?
Y eso es lo que hay que tratar de combatir. Bueno, no sé, Marita. Biagini Sánchez, como nos llamó acá el compañero, que felicito porque hizo un estado del arte, diríamos, de las investigaciones y de los estudios más importantes que se han hecho sobre el tema. Gracias. Y una última cosa, yo pensaba, como nosotros estuvimos casi 15 años siguiendo a las distintas organizaciones sociales que trabajaban con el tema y donde no eran en ese momento importantes los grupos de hijos, ¿no es cierto? El día de mañana serán el grupo de nietos, los verticales, como lo llamó Manuel. Yo tenía la fantasía cuando vine que iba a haber a un montón de personas de las distintas organizaciones, pero la verdad que aparentemente nos hemos alejado de esas organizaciones. Y quiero un pequeño recordatorio para César Sigluti, de la CHA, que se ha movido y que ha peleado, más allá, hay veces, de cómo los argentinos nos dividimos todo el tiempo, ¿no es cierto? Y eso quiero hacer ese reconocimiento. Bueno, soy Víctor, docente en la Universidad Nacional de San Luis, y vine a participar de acá de la jornada, y bueno, también soy militante y activista y disidente, ¿no? Que también laburamos desde ese lugar allá en San Luis. En realidad es como una resonancia que quería compartir teniendo en cuenta la pluralidad de voces, política pública, academia, organizaciones de la sociedad civil, porque a lo largo de estas 3 jornadas hubo cosas que me fueron resonando. Por ejemplo, una compañera en su ponencia hablando sobre de qué manera se concibe y se construye a ese sujeto de la política pública, cuando ese sujeto de la política pública es una singularidad, ¿no? Y que bueno, la política pública necesita generalizar, pero hay singularidades, entonces hace que el Estado llegue, encima que llega tarde, siempre, llegue más tarde todavía. Y después otra cuestión que escuché hoy en esta resonancia, y lo dijo recién la compañera un poco pensando en esto, en las intersecciones, ¿no? Y en la esfera singular, en la esfera psicosocial y en la esfera, si se quiere, como más sociológica, para pensar el día después de la ley. Identidad de género, matrimonio igualitario, ESI, acceso integral a las personas trans al trabajo, son ese anclaje en la vida cotidiana, ¿no? Hace de que a veces que sean necesarias esas intersecciones. Y en esto de que como académicos muchas veces nos alejamos de esos lugares, o muchas veces hasta el propio Estado se aleja de esos lugares. Vengo de una provincia donde también, como todas las personas que viven con VIH, tienen muchísimas dificultades, y muchos más las tuvieron en la pandemia, ¿no? Entonces por ahí quería compartir esto, tal vez, no sé, en lo propositivo, de pensar las intersecciones como modo de comprender una nueva ley, una nueva coyuntura, pero como vieja marica, en realidad también aprender a leer a las juventudes que están leyendo sus coyunturas hoy. Entonces, las juventudes están hablando sobre su época y la están codificando con esos parámetros. Tal vez quienes somos un poco más grandes es aprender a, no sé, aprender a sostener el megáfono para que otra persona hable desde ese lugar. Pero me parece que tal vez, y como cientista y profesional de la salud mental, o en temas de salud mental y educación, es que me parece que tal vez ese día después, es en pensar en clave de intersección. Eso quería compartir nada más. No sé si hay alguna intervención más en el público. ¿Quieren hacer? Sí, si no volvemos. Sí, dale,
No, yo soy Pablo Dileo, integrante del área de salud. No, quizás también a un punto más para nuestras reflexiones y nuestros trabajos y nuestras deconstrucciones también desde la academia, que es donde yo participo más, quizás tenemos que también poder, digamos, desarmar un poco el concepto de Estado, ¿no? Cuando el Estado como otro, ¿no? Que lamentablemente como que está bastante omnipresente en varias de nuestras reflexiones. Desde la sociología clásica, digamos, es el enemigo, ¿no? Siempre el Estado, las instituciones, ¿no? Pegarle y bueno, hay objetos privilegiados, las escuelas, los hospitales, digamos, ¿no? Siempre tenemos algún autor desde el cual pegarles. Y en realidad también, digamos, por un lado, poder reflexionar sobre esos conceptos que tenemos, en los cuales siempre nos ponemos afuera, y cuando somos en realidad nosotros Estado, digamos, ¿no? Estamos financiados en gran medida por el Estado, nuestros sueldos universitarios o en CONICET o en otros organismos nos paga el Estado también. Y además también por nuestras investigaciones y nuestras intervenciones sabemos que en el Estado, en el sistema de salud, en las escuelas, hay, digamos, muchas profesionales, muchos trabajadores, personas trabajadoras sociales, personas trabajadoras de salud, con un gran compromiso en las distintas problemáticas y en relación al VIH, pero también en otras, en relación a los ministerios. Hay áreas que vienen hace muchos años produciendo información con las posibilidades que tienen, con los recursos que tienen, con las pandemias que los atraviesan, y nosotros mantenemos un cierto discurso de que el Estado no está presente, el Estado está ausente, el sistema de salud no sirve, y yo creo que además esto alimenta muchísimo a los discursos anti-Estado, ¿no? Los discursos neoliberales, los discursos de derecha extremo, los Milei, digamos, que cuando tienen la posibilidad de venir a recortar, recortan utilizando estos mismos argumentos, incluso citando trabajos que seguramente no lo hicimos pensando en esas cuestiones desde la academia, y bueno, y eso requiere justamente, me parece, una vigilancia epistemológica, teórica, y además una visibilización, digamos, ¿no? En nuestras investigaciones de lo que se está haciendo. Yo creo que también la pandemia nos enseñó mucho de esto también, ¿no? Un sistema fragmentado, pero que se movilizó con recursos, sin recursos, digamos, a pulmón, en distintos niveles de gestión, y que muchas veces quedó, digamos, bastante invisibilizado, y ahora estamos todavía en la pandemia y ya empezamos a decir de nuevo el Estado no funciona. En realidad, en muchas cuestiones quizá no funciona, pero también en muchas cuestiones funciona, y nosotros también somos responsables en ese sentido porque somos el Estado también, ¿no? Pero bueno, nada, para seguir reflexionando. Ahí va. Le devolvemos la palabra a la mesa para hacer algunos comentarios más que quieran hacer. Acá Leticia se anota y bien, dale, seguí la palabra. Bueno, gracias. No quise ser la primera en hablar, pero quiero ser la primera en... Qué piola. No, me anoté algunas cosas sueltas en función de lo que dijeron, que me pareció muy interesante. Voy a empezar por el final. Creo que coincido plenamente con lo que decía recién el compañero. Tal vez yo planteé una mirada del sistema de salud un poco crítica, y tal vez es necesario decirlo, explicitarlo, que para nada yo creo que el sistema de salud nos sirve, más bien todo lo contrario, digamos. Yo creo que podemos tener esa mirada crítica del sistema de salud y pensar que tenemos que transformarlo, que este sistema de salud no nos sirve, porque partimos de reconocer que Argentina como país tiene un sistema de salud que es envidiable para muchos países muy cercanos, con características muy parecidas a las nuestras, y que por supuesto tenemos que
reivindicar, pero además cuidar mucho el sistema de salud que nosotros tenemos, para que no pase esto de que, amparado en la fragmentación, en la falta de respuesta, en las dificultades que el sistema de salud tiene, digo, que eso no sea una excusa para, lo hemos vivido, ¿no? La cobertura universal de salud que intentaron imponer en el gobierno anterior usaba algunos de estos argumentos para decir que lo que había que hacer en realidad era privatizar la salud en nuestro país. Lo mismo sucede con la educación, así que sin duda creo que tenemos la responsabilidad, tenemos aún mayor responsabilidad de ser críticos con nuestro sistema de salud, porque tenemos la ventaja de tener un sistema de salud que es universal, que es público y que es gratuito. Y que además tenemos, como bien decía recién el compañero, trabajadores de salud que se formaron, muchos de ellos en nuestras universidades públicas, a las que podemos criticar, pero que además también reivindicamos, porque son donde se genera el pensamiento crítico, donde se forman esos trabajadores comprometidos, y porque además también es universal, pública y gratuita. Y respecto al Estado, bueno, claramente, ¿no? Lo mismo. Yo creo que la pandemia, como bien decías, dejó en evidencia, para decirlo de una manera un poco burda, que cuando las papas queman, el que está es el Estado, digamos, ¿no? Porque quien compró los respiradores fue el Estado, quien trajo las vacunas fue el Estado, quien garantizó los elementos de protección personal, aún para el sector privado, fue el Estado, ¿no? Lo mismo con los respiradores. Cuando el Estado compró respiradores, los respiradores no fueron solo a los hospitales públicos, fueron también a las clínicas y el sector privado, que si iban a querer comprar respiradores no los iban a conseguir, porque el poder de compra del Estado, por la cantidad, digo, es mucho mayor que lo que puede comprar un prestador individualmente. Así que sin duda. Después, otra cuestión que me pareció interesante es esto de la salud mental, del sistema de salud que no tiene en cuenta la salud mental de las personas que viven con VIH. Yo diría, siempre hay excepciones, por supuesto, pero en general el sistema de salud no tiene en cuenta. A mí me gusta hablar más de subjetividad que de salud mental, no tiene en cuenta la subjetividad de las personas en general, porque justamente tenemos un sistema de salud y profesionales de la salud formados desde una perspectiva biomédica, que lo que ven enfrente es en todo caso un cuerpo, en el mejor de los casos a veces es un brazo, no una pierna, en el mejor de los casos es un cuerpo, un organismo más que un cuerpo. Porque ya hablar de cuerpo implicaría pensar algo de la subjetividad ahí, pero lo que nunca está es la subjetividad de esa persona, lo que le pasa a esa persona con lo que está viviendo, digamos, con la situación de salud que le toca atravesar. De hecho, esto que comentaban, él decía esterilización de mujeres, pasa lo mismo con las personas con padecimiento mental. A las mujeres que tienen un padecimiento mental le hacen una ligadura sin preguntarle, sin consentimiento, solamente porque nosotros interpretamos que esa mujer no va a querer tener hijos, que además no tendría que tener hijos. Digo, a las personas gestantes muchas veces paren atadas y nadie les pregunta, ¿no? Entonces, digo, hay algo del sistema de salud de no tener en cuenta la subjetividad, que por supuesto afecta más a algunas personas que a otras, sin duda, pero que es bastante generalizado. Y por último, sí, también dejo la palabra a mis compañeros, esto de los grupos vulnerables me pareció también muy interesante y lo vinculo también con lo de adherencia. A mí cuando escucho hablar de adherencia ya me agarra como cierta... Me pongo un poco nerviosa, porque hablar de adherencia y hablar de grupos vulnerables también es de alguna manera poner la responsabilidad en el otro, ¿no? El otro tiene la responsabilidad de cumplir con lo que el médico le dice, de tomar la medicación, de lograr conseguir la medicación, de tomarla todos los días de la manera, sin importar si esa medicación le trae tremendos problemas en su vida cotidiana, si le hace mal, ¿no? Si el horario en que la tiene que tomar es compatible con la vida que esa persona lleva. Y hablar de grupos vulnerables también de alguna manera es poner la responsabilidad en el otro, porque el otro es vulnerable. En realidad, creo que de esa manera se expresó en la mesa, lo que hay en todo caso son grupos vulnerados. Digo, me parece que nadie, que incluso hay sujetos, personas, colectivos que son vulnerados en determinado momento de su vida, ¿no? Digo esto, una mujer o una persona gestante en el momento de la gestación
es una persona vulnerada muchas veces, en ese momento, ¿no? Capaz que en otro momento no, porque también esto implica pensar en términos de cosas que son dinámicas, que cambian. Y creo que pensar en grupos vulnerados, digo, si es necesario que haya una ley que reconozca derechos, es porque hay derechos que no están siendo reconocidos y por lo tanto, evidentemente, hay grupos que son vulnerados. Y para terminar ahora sí en serio, creo que es interesante en este sentido la Convención de las Personas con Discapacidad, porque define la discapacidad no como algo que una persona tiene, ¿no? Digo, la discapacidad no está dada porque una persona no escuche, no vea o porque necesite una silla de ruedas para trasladarse, sino que define la discapacidad como aquello que ocurre entre lo que le pasa a la persona y las barreras que la sociedad impone. Eso es una persona con discapacidad. O sea, una persona es una persona con discapacidad en una sociedad. Digo, si una persona no tuviera ningún problema por ser sorda, por ser ciega o por usar una silla de ruedas, no existiría la discapacidad. La discapacidad existe porque una persona que usa sillas de ruedas no puede cursar, no se podría subir, por ejemplo, acá donde estamos nosotros sin la ayuda de un otro, porque hay un escalón, digo, o no podría, qué sé yo, subirse un colectivo. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que pensar en grupos vulnerados. Son vulnerados porque hay una sociedad o un sector de la sociedad o porque hay políticas que los excluyen, que los ponen en un lugar distinto al que entendemos que deberían tener la mayoría de las personas. Bueno, eso nomás. Voy a pedir el... me quedo como antes. Bueno, gracias. Se fueron diciendo como muchas cosas, fui anotando varias de ellas. Obviamente 100% de acuerdo con todo lo que decía mi compañero ahí, Fede, que estamos en líneas súper similares. Ahí va. Se habla muchísimo del sistema de salud y, como les decía antes, yo siempre que voy a hablar, si bien pertenezco a esta casa de estudios y sé de dónde habla la academia siempre, y lo respeto y lo valoro, pero siempre que yo tengo que hablar, al menos tiene que ser de mi experiencia vinculada al activismo en VIH y que tiene que ser de lo que hacemos en la RAJAP y las historias y los relatos que escucho día a día. Una de mis responsabilidades en la red es moderar y coordinar las reuniones de pares. ¿Se escucha un ruidito, no? Sí, como que acopla un poco. Ahí, hola. Perfecto. Va bien. Una de mis responsabilidades dentro de la red es coordinar las reuniones de pares. Las reuniones de pares están pensadas como espacios seguros donde se resguarda la visibilidad de cada persona y donde básicamente, a partir de dinámicas que yo propongo semana a semana, podemos hablar de VIH, podemos cagarnos de risa del VIH, podemos odiar el VIH, podemos compartir experiencias acerca del VIH. Algo que sale siempre, continuamente, en cada una de las reuniones de pares es el sistema de salud. De hecho, mis compañeros me conocen como uno de los que más se prende cuando se habla del sistema de salud y ya enseguida pongo una cara que no siempre logro disimular. En relación a esto, yo puedo decir, y pensándolo en términos de la nueva ley de VIH, que como se dijo antes, la ley anterior, que tiene un enfoque biomédico, esta ley que incorpora una respuesta social por parte del Estado, y en relación a lo que decía la compañera recién, eso es algo que podría hacer con muchísimos cuadros de salud. Como pensar esto de uno cuando va a una guardia, ¿se siente expulsado o incluido? Bueno. En el caso del VIH hay una particularidad que es el estigma y la discriminación, que es histórica y que fue construida, no se inventó del día a la mañana. Se hablaba antes acerca de cómo se comunicaba el VIH. Una de las dinámicas de las reuniones de pares, hace 3 semanas aproximadamente, fue repasar las campañas, hacer como una suerte de línea del tiempo, de cómo fueron las campañas antes y cómo fueron las otras. Casualmente, cuando se definen las poblaciones clave, grupos, bueno, no voy a volver a eso, a las poblaciones clave, aquellas a las que apuntaban las campañas más antiguas, aquellas que datan de los 80, de los 90, hablaba específicamente. Había una que recuerdo que dice, yo no soy gay, así que no me preocupé. Tampoco tomo drogas, así que tampoco me preocupé.
Tampoco soy hemofílico, así que no me preocupé, hasta que me agarró a mí. En esta idea de que solamente a algunas personas les corresponde el VIH. Y ahí yo me pararía y digo, perdón, por ser un hombre que tiene sexo con hombres. Discursos así de peligrosos se están reproduciendo ahora, como por ejemplo con esto que mencionaba la compañera en torno a la viruela de mono, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que le pide a las personas, hombres que tienen sexo con hombres, que reduzcan su número de parejas. Y que yo antes decía, war flashbacks, recuerdos del pasado. Afortunadamente hoy en día tenemos un activismo que está absolutamente movilizado y el impulso de la promoción por la nueva ley de VIH es también un reconocimiento para nosotros mismos en términos de lo que nos hemos tenido que formar en diversas temáticas solamente para estar a la altura de la situación y poder dar respuesta a alguien, poder pararnos enfrente a un diputado y decirle votá nuestra ley. En esas ocasiones, la verdad que, volviendo un poco a la cuestión del sistema de salud, y en esto de la formación que hemos tenido que hacer para con nosotros mismos, para estar a la altura de cualquier situación, el sistema de salud no está excluido de eso. Y en la red tenemos historias e historias que compartimos día a día de cómo nosotros llevamos la información al consultorio en vez que sea a la inversa. Entonces, cuando se habla de la necesidad de una nueva ley, reconociendo la vanguardia de la ley de 1990, pero entendiendo la antigüedad de esa ley a día de hoy y lo poco satisfactoria que es para las demandas de hoy en día, nosotros vemos como algo que no puede pasar, que vayamos a un consultorio y que le expliquemos nosotros a un infectólogo que es indetectable o intransmisible. Es algo que no puede pasar. Lo digo en experiencia propia, de hecho, lo digo en redes sociales, para que sea una idea. El argumento indetectable igual intransmisible, para aquellas personas que no lo sepan, es que una persona que toma su medicación y sostiene la carga viral indetectable por al menos 6 meses, no transmite el virus por vía sexual. Esa es la frase. ¿Podemos cuestionarla? Un montón podemos cuestionarla. ¿Para quién es esa frase? ¿Para las demás personas? Esto de está bien, todo bien, no te voy a transmitir el virus, no soy una amenaza. Cuando hablamos de indetectable igual intransmisible, ¿o qué pasa con aquella persona que es detectable? He escuchado profesionales de salud decir que una persona que es detectable, es decir, que por algún motivo no alcanza la indetectabilidad, es una persona irresponsable. Profesionales de salud. Es una persona irresponsable no solo porque no se cuida a sí misma, sino porque no cuida a los demás. En esta batería de mandatos que tenemos, también tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás. Ni hablar cuando se habla del uso del preservativo, y ahí es donde yo me río un poco, también me quejo un poco, no voy a mentirles. No sé en qué medida hoy el uso del preservativo, me habían dicho, hace poco es la mejor herramienta de prevención. Puedo decir que es la más efectiva para ciertos propósitos en particular, pero vemos si es la mejor. Y el mandato que existe para todas las personas, pero puntualmente para nosotros, personas que vivimos con VIH, acerca de usar el preservativo, porque somos amenazas que tienen patas, básicamente, es absolutamente cuestionable. Y entonces, en ese sentido, es momento de replantearse a ver qué onda esa prevención, devolver un poco la pelota para ese lado, porque de este lado ya dijimos, es expulsivo al menos. Hace poco me quisieron hacer grabar un spot hablando de por qué tenés que usar preservativo. Y yo pensaba, qué cinismo, ¿no? Poner a una persona con VIH hablando de por qué tenés que usar el preservativo, es como, no seas como yo. Me pregunto qué pasa con el preservativo, me pregunto qué pasa con la prevención, me pregunto qué pasa también con la información, qué pasa con el PrEP, qué pasa con el PEP. Me pregunto si todo el mundo sabe lo que es el PrEP y el PEP. Y me pregunto si alguien que no sea gay sabe lo que es el PrEP. Me pregunto si alguien... Porque yo cada vez que, les voy a ser honesto, yo hice una sustitución mental. Cada vez que se habló acá y cada vez que se habló de poblaciones clave o grupos de riesgo, yo pensaba como en grupos empoderados, ¿no? Porque
no por nada las han definido de esa forma y no por nada esos mismos grupos que han definido de esa forma son los que más han organizado para dar respuestas a demandas específicas. Una es la nueva ley de VIH, pero podemos contar millones, y podemos contar millones en las que hemos sido interseccionales. Y hace falta solamente mirar la historia reciente y hace falta mirar la historia que se viene. No quiero monopolizar tampoco, perdón, y le paso al compa un poco también para que charle. Sí. Gracias. Me gustó lo de las resonancias, así que te lo robo. Algunas, 3 resonancias nomás. Lo de los datos 2020 para todas las causas de muerte, para todo, o sea, no tenemos para SIDA ni para ninguna, porque tardan 2 ni para VIH, ni para SIDA, ni para cáncer, ni para nada tenemos el dato. No, te digo porque eso es importante. Son las estadísticas de salud. No, para que termine y después... sí. Sí. Una segunda cosa, lo del 2020, digamos, no tenemos información ninguna. La otra cuestión, me parece que retomar esta cuestión de la interseccionalidad, ¿sí? Porque acá aparece la academia, ¿no? Somos la academia. Y nosotros la academia, a ver, yo fui grupo de riesgo, grupo vulnerable, grupo vulnerabilizado, grupo clave, soy ahora. Me importa cómo me llamen. Digamos, esta cuestión, digamos, no somos la academia esa parte. Muchos de nosotros también tomamos un montón de pastillas por día, ¿sí? Entonces, esta cuestión de estar poniéndonos en un lugar, sí discutimos, yo discuto investigaciones, me parece que revisar el estado del arte o los puntos clave de una investigación, de las investigaciones que aportaron para que esta ley sea posible, parece que son importantes, pero, digamos, me parece que hacer esta confrontación es innecesaria, digo, porque creo que lo importante es la intersectorialidad, justamente comunicarnos con este tipo de cosas. Nada, una reflexión sobre lo que decía Graciela recién y Marita, me parece que es interesante retomar eso, ¿no? Por otra cosa, bueno, en relación con eso es la cuestión del alejamiento de las organizaciones, ¿no? El alejamiento de las organizaciones con la investigación. Muchos de nosotros formamos parte de organizaciones también. Digamos, no es que los académicos lo único que hacen, tienen vida cotidiana, también vivimos cotidiana y fuimos grupos de diferentes cosas y nos han llamado diferentes y tenemos diferentes prácticas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, me parece que sí es importante este diálogo, ¿sí? Esos son como, resonancias que en función de lo que sea. Y otra cosa que decía Manuel al principio, que me parece interesante, es esta cosa es una representación social, ¿no? Volviendo a Kornblit, esta cuestión de representación social de no se mueren más, ¿no? No se mueren más las personas viviendo con VIH, ¿no? Y yo lo escuché mucho también eso. La cuestión es cómo ha cambiado eso, ¿no? Cómo ha cambiado de cuando nosotros hacemos nuestras primeras investigaciones, era SIDA es muerte, te vas a morir, ¿sí? Era eso, entonces estabas alejado, ¿sí? Te alejabas. Ahora no se mueren más, es pésimo también, digamos. Pero es un cambio que se produjo en el tiempo, ¿sí? Entonces, es decir, sí hay un montón por trabajar por cada uno de estos temas, sí hay un montón de estas cuestiones para seguir trabajando, pero es como cuando el tema de la reducción de la fecundidad, ¿no? Cuando decimos, bueno, es un problema. Bueno, es un problema porque es la resolución de algo, digamos, mucha gente decidió tener menos hijos porque prefería tener menos hijos y antes no sabía cómo controlarlo, ahora lo puede controlar. Entonces decir, bueno, ahora en vez de tener 2.1 tienen 1.8, ¿no? Entonces decir, es un problema ¿para quién? ¿No? Depende, ¿para quién? ¿Para una mujer que quiere tener menos hijos? No es un problema, es una solución, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos un problema poblacional. Yo creo que estas discusiones son productivas, siempre y en tanto somos sujetos diversos, tenemos diferentes cosas, ¿no? No sé, esta cuestión de la academia, la militancia, el gobierno, creo que todos, la cuestión me parece que es, y yo creo que esto es importante también de las jornadas estas, justo las jornadas, hoy hablaba también con una compañera, las jornadas de debate interdisciplinario son de debate interdisciplinario e intersectorial también, ¿no? Porque justamente viene mucha gente de los servicios de salud, vienen investigadores, viene gente de las organizaciones de la sociedad civil,
como decía Graciela, antes venían muchísimos más, en una época cuando estaba más esta cuestión había muchísimos más, Sigliuti, un montón de otra gente, ¿no? No. Pero me parece que sí es interesante, volver a esta cuestión. Gracias. Bueno, para ir cerrando, solo quiero decir 3 cosas y antes de pasar al brindis, denme un minuto para hacer unos agradecimientos. Las 3 cosas, primero me quedo pensando en lo que decía Graciela y retomaban acá, que es la distancia con las organizaciones. Creo que estamos intentando, y estas jornadas son ese esfuerzo de resolver esa distancia de alguna manera, y tengo que decir también que cada vez que convocamos a Rajap estuvo acá, ¿no? Entonces, cuando uno convoca o dialoga con las organizaciones, están. Entonces, tal vez un ejercicio reflexivo nuestro de fomentar más y más cotidianamente y más cercanamente esos diálogos. Lo segundo, agradecer por esta, intercambio informado por la investigación, por el activismo y por la gestión, sin pensar esas 3 cuestiones, de manera separada, porque, articulamos en esas, hemos hecho gestión, participamos en activismo, hacemos investigación, el activismo es investigación, es decir, acá no, sin diseccionar, esas pertenencias. Me gustó, nos gustó, pensamos esta mesa informada por esos registros, pero también por nuestra biografía, lo voy a decir mal, con el corazón, con la pasión que nos provocan los temas. Creo que eso también estuvo hoy acá. Y una tercera idea, nomás, desafíos de agenda pendiente, la cura, ¿no? Creo que ahí tenemos un desafío y una agenda pendiente. Gracias por la participación. Y ahora, un minuto más antes de pasar al vino, que nos está esperando. Creo que hay vino y alguito para picar. Un agradecimiento a todo el área de Salud y Población por estas jornadas, a los investigadores, investigadoras, becarios, auxiliares del área, a los 59 coordinadores, coordinadoras de las 15 mesas, a las 215 ponencias. No le quiero agradecer a las ponencias, sino a los casi 400 ponentes, a nuestros 10 conferencistas, al personal de la FACU y del Instituto, y muy especialmente a nuestros becarios que estuvieron estos 3 días, desde las 8 de la mañana hasta las altas horas de la noche. Y los quiero nombrar, ¿sí? A Vicky Imperatore, Paula Dombrowski, Emilia Licabe, Agustina Rosis Lasallas, Nicolás Richter, Paloma Dulueco, Laura Bañato, Bárbara Tresenco, Candela Heredia, Milagro Soberti, Juana de la Torre, Noelia Sierra, Ana Minas Cuenchas, Mariel Ríos y Victoria Tisera. Si me olvidé de alguien, es mi responsabilidad, pido perdón, pero gracias a todo el equipo, en nombre mío, de Martín Wellman y de Lucía Ariza, por estas jornadas. Pasamos al vino. Bye, bye.